Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 8 de abril del año 2025, martes 8 de abril. Comenzamos con la información más importante generada hasta el momento. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar este proyecto, gracias a Dios y a ustedes por todas las bendiciones que cobijan mi vida. Gracias, estamos construyendo creo que un proyecto verdaderamente sólido, amistoso, basado en valores cristianos. Bueno, pues con la bendición de Dios comenzamos con este programa que espero no se convierta en un programa de terror, de solo cosas trágicas, sino también de muy buenas noticias que llegan de todas partes del mundo. Sin embargo, vamos a comenzar con la situación de Culiacán, porque no por tratar de buscar tener un programa lleno o selecto de cosas agradables, vamos a ser indiferentes a las tragedias, al horror que está ocurriendo en nuestro país. Incendian un comando armado, civiles armados, una tortillería y una tienda de abarrotes, esto en la colonia CNOP. Una tienda de abarrotes y una tortillería fueron quemados, esto en Culiacán, Sinaloa, de forma intencional, durante la madrugada en el cruce de las calles Mina del Realito y Presidente Luis Echeverría, colonia CNOP de Culiacán, Sinaloa. Parece algo surrealista, que las calles en México tengan nombres de criminales, de multiasesinos como Luis Echeverría, pero pues así se llaman las calles. El reporte de bomberos fue aproximadamente a las 5 de la mañana. Los encargados de sofocar las llamas pues llegaron, pero se había consumido gran parte de estos negocios. Pérdida total. El incendio no dejó personas lesionadas, sin embargo se dijo que el pasado 18 de marzo ambos negocios ya habían sido objeto de ataques con arma de bala e intentaron incendiarlos, pero en esa ocasión no lo hicieron, no lo consiguieron. Pues es una situación lamentable. Aquí, ¿cuánto cree usted que pueda estarse perdiendo de dinero, de ingresos? ¿Cuántas personas acaban de perder su trabajo, su negocio, al incendiarse esta tortillería y una tienda de abarrotes en Sinaloa? Y todavía con cinismo, el narcogobernador Rubén Rocha Moya dice que no hay ninguna afectación económica por la guerra entre los Chapos y los Mayos. La nota completa la encuentran en el periódico Viva Voz, la noticia de hoy. Rápidamente también te comento que un grupo armado privó de la vida a un trabajador de una vulcanizadora. Esto en la colonia que tiene por mal nombre Plutarco Elías Calles. A balazos fue privado de la vida un empleado de una vulcanizadora localizada en el cruce de Boulevard Las Torres, esquina con Hilario Medina, de la colonia Plutarco Elías Calles, indicaron las autoridades después de una llamada al número de emergencias. Según versiones, la víctima, identificada como César N., de aproximadamente 40 años de edad, se encontraba trabajando en dicha vulcanizadora o llantera cuando un comando de hombres armados le dispararon, lo privaron de la vida. No hay detenidos porque se dieron a la fuga a toda velocidad. Elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional llegaron al lugar del ataque y resguardaron el lugar hasta la llegada del Servicio Médico Forense y elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Pues es una tragedia, es una cosa muy triste. Aparentemente este era un negocio honrado, llegan, atacan y pues aterrorizan a la población de Sinaloa. Igualmente, por mal nombre, pues tiene aquella colonia, el nombre de Plutarco Elías Calles, un narcopresidente, masón,
un masón grado 33, el autor de la denominada Guerra Cristera, de la persecución, del asesinato de monjas, sacerdotes, laicos católicos, creador de fosas clandestinas, que utilizó el ejército como una forma de reprimir la fe católica en nuestro país. Vamos con nuestra siguiente nota. Que si no era narcopresidente Plutarco Elías Calles, bueno, lo que pasa es que en este caso fue un presidente que se caracterizó sobre todo por una tiranía de otro carácter, ¿no? Sabemos bien que el que realmente crea el narcoestado mexicano al 100% es Lázaro Cárdenas del Río, que tenía pactos criminales con la mafia judía encabezada por Boxy Siegel, que les propuso ese negocio a la familia criminal de Cleveland. Pero bueno, Plutarco Elías Calles, si no fue un narcopresidente, tuvo, podemos llamarlo pues un genocida, más de 250,000 católicos que ejecutó, y además que él estaba perfectamente en connivencia, en gusto con todo lo que fuera la corrupción moral, la degradación del ser humano, porque él, al igual que otros masones, lo consideraba como una forma de libertad, de rebelión contra el Creador, contra la naturaleza. Él era agnóstico particularmente, entonces él tenía un desprecio por todo lo que fueran los mandamientos divinos o la vida misma. Vamos con nuestra siguiente nota, que por qué era así Plutarco Elías Calles, creo que tenía un trauma con su padre. En otro hecho de violencia, pues localizan medio cuerpo, un cuerpo despedazado, medio cuerpo, en la colonia La Costera, igualmente en Culiacán, Sinaloa. Esto aproximadamente a las 9 de la noche del día de ayer 7 de abril, se reportó a las autoridades que sobre un camino de terracería avenida 21 de marzo, colonia La Costera, una persona, medio cuerpo, dentro de una bolsa de plástico color negro. Mientras tanto, policías estatales, así como efectivos del ejército mexicano, se trasladaron al lugar para confirmar que se trataba de un cadáver masculino con señas de violencia, sin vida, dentro de una bolsa negra de plástico. Se dijo que la víctima era de complexión regular, ni muy gordo ni muy delgado, vestía pantalón color verde militar. Fueron peritos e investigadores los que hicieron las diligencias para recoger estos restos humanos, que son un testimonio, una prueba, una evidencia más de que la guerra entre los Chapos y los Mayos continúa, el horror del narcotráfico. Pero los medios alineados al régimen de Claudia Sheinbaum, los medios anti-Donald Trump, los medios oficialistas, no quieren prestarle atención a esta clase de cosas y se están ensañando con lo del Miguel Hidalgo, con lo del Parque Bicentenario, con la estructura que se cayó, como también existen los accidentes. Déjenme decirles que particularmente ese día soplaba muy fuerte el viento. Esas grúas son seguras, se utilizan en muchos eventos, pero no cuando se vienen ráfagas de viento como las que ha habido en los últimos días. Entonces, para ocultar todo el genocidio que hay en Sinaloa, que hay en otras partes del país, los medios están magnificando pues una tragedia, sí, algo que tiene que ser investigado, alguien tiene que ser sancionado. Pero yo noto que se le está dando una finalidad política y eso es muy desagradable, porque si alguien merece el apelativo de carroñero es Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Ellos sí que son carroñeros, no como han dicho que son carroñeros, por ejemplo, los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Guerrero, Guerreros Buscadores, de Jalisco, que encontraron el campo de exterminio, adiestramiento, reclutamiento forzado y tortura de Teuchitlán, Jalisco. Vemos que Claudia Sheinbaum se ensañó con los manifestantes, con los activistas que hicieron el trabajo que las autoridades no han querido hacer porque son crímenes de Estado. Son crímenes en la desaparición forzada, en la complicidad con el gobierno, tanto local como a nivel federal. Y ella los llamó calderonistas, los llamó carroñeros.
pues lo que realmente hace Morena es magnificar algunos hechos para que no se vea lo que está ocurriendo en Sinaloa. Pero aquí sí lo vemos, aquí sí lo valoramos. Bueno, vamos con otro hecho de Sinaloa. Abate defensa a un civil armado y aseguran 3 vehículos, esto en La Costerita. Una persecución armada ocurrió entre elementos del ejército mexicano y civiles armados, en que por lo menos 3 vehículos se desplazaban al sur de la ciudad de Culiacán. Se enfrentaron a balazos con elementos de la Secretaría de Defensa o Ejército Mexicano sobre la avenida Álvaro Obregón, otra calle que tiene un muy mal nombre, en las inmediaciones de La Costerita y el Rancherito, en donde las fuerzas federales encontraron esos vehículos. Fue en el poblado de La Piedad, donde los uniformados dieron alcance a estos civiles armados. Ellos chocaron contra un árbol, según la versión oficial, donde también uno de los presuntos delincuentes perdió la vida por impactos de arma de fuego de los militares. También otro de los presuntos hombres armados fue detenido, mientras que por lo menos 2 o 3 lograron darse a la fuga al monte. En tanto que fueron agentes de la Fiscalía General de la República quienes se encargaron de las diligencias correspondientes, así como del levantamiento de los cuerpos sin identificar aún. Enfrentamientos entre las fuerzas del orden y pues delincuentes. ¿Por qué? Pues gracias a las presiones de Donald Trump para que se acabe con los cárteles de la droga, que durante los gobiernos de López Obrador no se hacía absolutamente nada contra ellos. Vamos con otra nota. En Villafontana, también Culiacán, Sinaloa, localizan un cuerpo envuelto en bolsas de plástico negro. Presumiblemente en este caso se trata de una mujer. Policías municipales acudieron al cruce de las calles Magisterio Nacional y el Boulevard Salvador Alvarado, donde confirmaron que en un predio se encontraba el cuerpo de una persona en una bolsa de plástico negra. Se podían apreciar que las uñas de los pies estaban pintadas, por lo que se comenzó a sospechar que se trataba de una mujer. Aunque ahora pues ya no se sabe, ¿verdad? En el lugar acordonaron la zona, llegaron los miembros del Servicio Médico Forense, la Fiscalía también, a levantar el cuerpo y todos los datos periciales para una posterior investigación. Pero bueno, pues la Fiscalía de Sinaloa no es un misterio, que está controlada por el narcotráfico, toda vez que hay que recordar que la fiscal, que ya no está, que está impune también, inventó un expediente falso, incluso un video falso sobre cómo habría sido ejecutado Héctor Melesio Cuen, que era funcionario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues ahí tienen el resultado de que ese video fue falso. Se sabe que Héctor Melesio Cuen habría sido asesinado el mismo día en que fue detenido el capo criminal Ismael El Mayo Zambada. Una detención que ahora ya no se está hablando, pero que fue también con la complicidad aparentemente de Rubén Rocha Moya. Y supongo que en ese movimiento, pues Rocha Moya, siendo un narcogobernador, consiguió tal vez cierta impunidad o cierta inmunidad criminal. Es probable, ¿no? Pero no sabemos qué vuelco puedan dar las cosas, porque recuérdese que se va a vencer el plazo ya, y al Mayo Zambada también se le puede aplicar pena de muerte, como está previsto que se le aplique a Rafael Caro Quintero, señalado cómplice de Manuel Barlet Díaz, que fue director de Comisión Federal de Electricidad durante el gobierno de López Obrador, encabezante de una enorme red de corrupción que también se ha descubierto que recibía dinero a través de su prestanombre y amante Julia Abdalá, de sujetos como Genaro García Luna, ligado al cártel Slim. Este es un mundo muy, muy confuso, muy complejo, y lo repito, lo reitero, sí, como una forma de estudio para que ustedes también siempre recuerden cómo está estructurada esta mafia, con mucha independencia de lo que digan los medios y de lo que diga los políticos y sus aplaudidores.
Bueno, y antes de irnos al primer corte, pues la revista Proceso hoy tiene en su portada: en desapariciones, Fiscalía de Campeche, gobernado por Morena, por Laida Sansores, solo levanta actas que no figuren en las estadísticas. O sea, si hay un acta, entonces no lo ponen como persona desaparecida. La familia de José Clemente, desaparecido desde hace 3 meses, logró que la Fiscalía Estatal abriera una carpeta de investigación solo después de interponer una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, pues las autoridades se niegan a levantar el registro. Es decir, que sí, que están poniendo todas las trabas, todas las dificultades para que no figuren más personas desaparecidas durante el gobierno de Sheinbaum. En internacional es un hecho grave, bueno, un hecho que nosotros también lamentamos, es que en República Dominicana se colapsó el techo de una discoteca en el que pierden la vida 18 personas y deja como resultado 120 heridos. También hoy pues se habla importante de 2 veces víctimas, los niños en Sinaloa, entre la violencia del narco y el fracaso de las autoridades. Gael, de 12 años, Alexander, de 9 años, fueron asesinados por un comando de un grupo criminal, de un cártel de drogas, de los que tienen sociedad con Morena. Dana Sofía, de 12 años, murió asesinada por un fuego cruzado de narcotraficantes. Regina, de 14 años, falleció tras un topón. Estos menores de edad son doblemente víctimas de la violencia de los cárteles criminales, así como de la impunidad del gobierno, que no quiere combatir el crimen organizado y que incluso crean discursos para demonizar la memoria de las víctimas, diciendo que ellos no debían de encontrarse en ese lugar, en ese momento. Es una nota que tiene hoy, por ejemplo, el semanario Proceso, muy importante. Opacidad en San Lázaro. Estos son los diputados de Morena que dicen no tener casas ni autos y solo una cuenta bancaria. Es una mentira, pero pues ahí tienen a Claudia Sheinbaum, que siendo propietaria de más o menos 4 o 5 casas, en campaña decía con un tono bastante estúpido, perdónenme la expresión: no tengo propiedades, no tengo nada. Pues es que los acabas de poner a nombre de Mariana y más Sheinbaum y de Rodrigo y más Sheinbaum, que son tus prestanombres para ocultar tus bienes. También se descubrió que tenía cuentas en el extranjero en empresas offshore para no declarar impuestos. Se descubrieron muchas cosas, pero ella toda la campaña se dedicó a decir, la campaña presidencial, que no tenía casa. ¿Será malo tener casa? Así pensará Claudia Sheinbaum, y siendo durante tantos años funcionaria pública con López Obrador, siendo alcalde de Tlalpan, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, con un sueldo multimillonario, ¿vamos a creer que no tienes casa? No tienes casa porque no quieres, o porque te gusta evadir impuestos, o no sé qué es lo que piensen, ¿no? Pero verdaderamente un desatinado intento de presentarse como pobre tuvo la narco presidente Sheinbaum en su campaña. Y ella misma, ¿no? O sea, alguien que miente de esa forma, ella misma se arruina. Bueno, pues, ¿quiénes son los políticos corruptos que ocultan todo su patrimonio? Comenzamos por Ricardo Monreal, nos seguimos con Pedro Aces, que él tiene un rancho ahí en el Ajusco. Es Valle Lago, creo que se llama. Un rancho que tiene un valor de más de 2,000 millones de pesos, de 2.86 mil millones de pesos. Hay que revisar la nota que hice en el pasado, pero es realmente una propiedad enorme que se alquila también para fiestas. Pedro Aces, un masón del PRI. Pedro Aces, un masón muy siniestro, vinculado también al crimen organizado, según lo ha denunciado Anabel Hernández. Arturo Ávila. Arturo Ávila es como se dijera un hombre conflictivo, un hombre mentiroso, manipulador, un corrupto de Morena que sobre todo se alquila para declarar mentiras, calumnias en medios de propaganda.
en medios de propaganda comerciales es frecuentemente invitado a supuestas mesas de debate, donde por lo general queda en ridículo si no es rescatado por otra señora que se llama Ivonne Ortega, que es del partido Movimiento Naranja o Movimiento Ciudadano, que siempre están aliados para perjudicar el discurso en esas mesas de debate. Luego tenemos a Cuauhtémoc Blanco. Este Cuauhtémoc Blanco, exgobernador del estado de Morelos, exfutbolista, un sujeto pésimo que está acusado por intento de abuso contra su propia hermana. También está Leonel Godoy, que es integrante de la Comisión de Justicia, Sergio Gutiérrez Luna, que de forma corrupta se reunía con la presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pues que declararan válida la narcoelección judicial. Estos son los opresores, estos son los torturadores de México, que además tienen que ocultar su patrimonio porque debe de ser enormemente abultado. Ahora, en el caso de Ricardo Monreal y Pedro Aces, incluso utilizan helicópteros para desplazarse. Pero hoy ya no se hace un escándalo como se hizo con Peña Nieto, cuando se descubrió que hacía eso el titular de la Conagua, David Kohrenfeld, porque pues hay mucha corrupción de que ya no existen los grupos de choque, los grupos de odio, los medios de propaganda de izquierda, que son de Morena y obviamente que no van a atacar a sus cómplices, a pesar de que estos roban más que los gobiernos anteriores. ¿O acaso ustedes escucharon de los lujosos viajes que hace Gerardo Fernández Noroña en clase negocios? ¿Vuelos de business class? No se ha escuchado. Ya no es como antes, ¿verdad? En que se hacía un escándalo para exhibir la fortuna, la inmensa riqueza que tienen los opresores de México. Ya no es como antes. Ahora ya no se hace escándalo de esa situación. Bueno, ya conocemos más o menos el patrimonio de Bosques del Lago, el inmenso rancho de Pedro Aces Barba, por lo que nos vamos a pasar, que es además líder sindicalista, líder de un grupo charrero. Me voy a enfocar en este sujeto porque en verdad me cae mal, personalmente me caes muy mal, Arturo Ávila. Y bueno, pues él resulta ser que también tiene una serie de propiedades interesantes que no las declara porque quiere figurar como pobre. Quiere decir que el hecho de estar en el partido más ladrón, más asesino del país, no le ha representado ningún beneficio económico, que es muy humilde. Este señor, Arturo Ávila, indicó ser propietario de 3 casas, un departamento y 2 automóviles. Sin embargo, las cosas no son así. El diputado morenista también señaló que participó en una empresa que se dedicaba a la fabricación y suministro de la industria militar con nombre IBN Industrias Militares y Alta Tecnología Balística. Qué raro, ¿no? Siendo que Claudia Sheinbaum criminaliza mucho la utilización de las armas y los izquierdistas siempre se dicen oficialmente pacifistas, es decir, que te dejes destruir. Reportó ser accionista del 99% de una empresa cuyo nombre se niega a dar a conocer. O sea, si eres el 99% accionista, pues es únicamente tuya. Entre el 1 de febrero de 2023 al 30 de junio del 2023, aseguró que trabajó como un enlace de la Secretaría de Gobernación, donde habría obtenido ingresos por más de 500,000 pesos al año. Detalló que tiene un adeudo derivado de un crédito hipotecario por más de 1,609,000 pesos. Ávila cuenta con un título de maestría de dirección de empresas para ejecutivos con experiencia, expedido por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, que es obviamente una organización privada que fácilmente te puede vender un título así, ¿no? Rápido, así de forma express. Y aquí les faltó decir en su trayectoria, pues que es un sujeto que se alquila para mentir en medios de propaganda globalista. Todo obviamente siempre distorsionado y a favor de Morena. Particularmente yo recuerdo sus mentiras a favor de que Miguel Ángel Yunes votara a favor de la narcorreforma judicial. Y ahora los hipócritas dicen que no lo pueden integrar al partido, que porque es un partido congruente, donde no se admiten corruptos. Bueno, pues si eso fuera, Morena estaría completamente vacío, ¿no? No estaría, para empezar,
el zar de la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, no podría ser parte de Morena si no admitieran corruptos. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Regresamos. Regresamos con más información. Bueno, pues el periódico El Debate hoy publica: terror en Culiacán, masacran 9 en centro de rehabilitación, secuestran al dueño y atacan otros 2 centros, esto en Villa Universidad, en Culiacán, Sinaloa. También dice: Sheinbaum usa cifras a la baja, pero la brutalidad en las calles sube, ¿no? Se incrementa. 5 asesinatos frente al Splash Club. 21 de septiembre de 2024 fue cuando ocurrió esto. Dejan 8 cadáveres en una vagoneta el 27 de septiembre de 2024. Asesinan menores de edad Gael y Alexander el 19 de febrero de 2025. Ejecutan a 3 policías municipales el 2 de marzo de 2025. Un dron bomba explota y ataca al ejército mexicano, a elementos del ejército mexicano, esto el 3 de abril. ¿Las cosas están bien? ¿Creen que estamos como para andarle jugando a las clasecitas de box en el Zócalo de la Ciudad de México? Basta de simulaciones, ¿no? Hay que exigirle a Claudia Sheinbaum, basta de simulaciones. ¿De qué se ríe, presidente? ¿De qué se ríe? ¿Qué es tan gracioso? Pásenos el chiste, ¿no? La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, contempla utilizar fuerza letal contra cárteles de la droga mexicanos, esto según un cable de la CNN, opositora a Donald Trump. Es una posibilidad real, dado los nulos resultados de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate contra los grupos criminales de la droga y en la aprehensión de los cabecillas, de los capos criminales. Sí es cierto que ha detenido a algunos delincuentes, ha hecho algunos decomisos, pero no es suficiente como para ver resultados en los Estados Unidos. Asegura que Donald Trump analiza esto porque en los cálculos, en todos los cálculos que le han presentado, pues hay muchos daños colaterales de atacar directamente a los cárteles de la droga mexicanos. Entonces están determinando cuál sería el mejor escenario, las mejores formas para acabar con los líderes de los grupos criminales, dado que Sheinbaum no pretende, parece ser que no quiere o no puede hacer algo. ¿Por qué estaría haciendo esto la CNN? Se preguntarán algunos. Bueno, pues yo creo que es una forma que ellos tienen hasta de proteger al narcotráfico. O ellos creen que de esta forma van a proteger ciertas operaciones criminales o perjudicar el gobierno de Trump. Ellos creen que cuando transparentan información como esta, muestran el poder que tienen aún sus amos sionistas dentro de las instituciones públicas de Estados Unidos, que todavía hay traidores dentro de la CIA, sin lugar a dudas, buscando sabotear las operaciones de Trump.
Si lo dicen en público, pues ellos creen que van a avisar, que le van a dar tiempo a los narcos para que utilicen su inmensa fortuna junto con el cártel Illuminati internacional para financiar proyectos o políticos que buscan desestabilizar el gobierno de Donald Trump y evitar las operaciones de este tipo en México, como se ve en este momento con agresiones, por ponerles un ejemplo, a los puntos de venta de Tesla, de Elon Musk, movimientos de insurgencia en defensa del crimen organizado, pero que se disfrazan de cualquier otra cosa. Sí, al momento en el que ellos salen a las calles y cometen delitos, se inventan que es contra la discriminación, que es contra el cambio climático, contra alguna de esas cosas que ellos frecuentemente utilizan como muletilla, que por los derechos de la mujer, que por los derechos de los homosexuales a hacer lo que hacen, etcétera, ¿no? Ellos inventarán cualquier cosa, cualquier muletilla, cualquier trampa para seguir en lo suyo. Bueno, y después de semanas tenemos que hablar del mal deseo que tienen pues varios políticos. Bueno, no varios, sino muchísimos políticos y mafias de extrema izquierda en los Estados Unidos que han buscado de distintas formas que Elon Musk, que Donald Trump, que el secretario de Defensa Marco Rubio, que Pete Hegseth con el vicepresidente J.D. Vance, pues buscan que se peleen. Yo pido a Dios, yo ruego porque ellos no tengan diferencias, y es que los medios, que son amarranavajas, que les gusta fomentar el odio, la división, pues hoy están comunicando, bueno, desde el día de ayer se venía hablando sobre un supuesto enfrentamiento o discusión entre Elon Musk y el principal asesor comercial de Donald Trump, que es el señor Peter Navarro. Presuntamente, Elon Musk no quiere que tengan aranceles los países de Europa, que sería bueno ponerles 0 aranceles y proceder con ellos de otra forma. Peter Navarro habría criticado a Elon Musk por oponerse a los aranceles con Europa. El asesor de Donald Trump apuntó que Tesla, empresa de Elon Musk, utiliza componentes que provienen de China, de México, Japón y Taiwán, entre otros lugares, para fabricar sus automóviles. Dice, lo que creo que es importante entender sobre Elon es que vende vehículos, a eso se dedica. Por tanto, pues esa insinuación se utiliza para muchas otras, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Tenemos conocimiento de que Tesla pues tiene fábricas en China. Sabemos que Tesla, al igual que otros empresarios que no están siendo atacados de esta forma, pues ha tenido sus negocios, sus quereres con China, ¿no? El asesor de Trump opinó que el magnate no entiende que el resto de los países del mundo están estafando a Estados Unidos con el comercio. Navarro apuntó que Tesla utiliza componentes de China, México, Japón y Taiwán, entre otros lugares. Lo que busca el plan arancelario de Trump, continúa el asesor, es revertir la industria interna en lugares como Detroit. ¿No? Porque ahí, pues la élite Illuminati, el cártel de los DuPont, sacó General Motors por beneficios económicos en otros países. A pesar de todo, Navarro negó que tenga un choque, que haya discutido con Elon Musk, quien dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ha hecho importantes hallazgos de una inmensa corrupción en las administraciones pasadas de Biden, de Obama, y que los medios comerciales se han negado por todos los medios a compartirles. Solo aquí han escuchado todas las estafas multibillonarias que se hicieron bajo distintos pretextos. Las declaraciones del asesor comercial de Trump pues llegan cuando Musk defendiera durante el sábado que tiene que haber libre comercio y expresa su deseo de que Estados Unidos y Europa puedan establecer una alianza comercial más estrecha con 0 aranceles. Dijo, espero que Estados Unidos y Europa puedan establecer una asociación muy cercana. Obviamente ya existe una alianza, pero tengo la esperanza de que sea muy fuerte. Dijo al intervenir en una videoconferencia con un político de un partido italiano conocido como Liga. Ahora bien, Elon Musk no es a favor del globalismo de la Unión Europea. Lo escuchamos recientemente
decir que Estados Unidos debería de salir de la OTAN, que sería conveniente que saliera de la OTAN. Luego también tenemos esto: Musk tacha públicamente de imbécil al principal asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro. ¿Esto quién lo publica? Bueno, pues una agencia de propaganda sionista conocida como la AFP. El jefe de Tesla, SpaceX, Neuralink, Elon Musk, dijo durante el martes que Peter Navarro, uno de los principales asesores, es un imbécil y un tonto de remate. ¿Es esto cierto? El hombre más rico del mundo, mano derecha de Donald Trump, hizo comentarios en un video, en una videoconferencia con un político italiano, que incluso no quieren mencionarlo para no darle promoción porque es un político conservador. Lo que queremos, y aquí es donde tenemos puntos de vista diferentes con Elon Musk, es que se fabriquen neumáticos, motores en Estados Unidos de Norteamérica, dijo. Navarro es realmente un imbécil. Lo que dice aquí es falso y es fácil de demostrar, replicó Elon Musk. En otro mensaje, el fabricante de Tesla pues insistió en que sus componentes son estadounidenses. Navarro debería de preguntarle a ese falso experto que se inventó, Ron Vara. Bueno, pero es que yo sí tengo entendido que hay varias fábricas de autos Tesla en China, ¿no? Musk se opone a la política proteccionista de Navarro, es uno de los principales artífices, es el que le aconsejó a Donald Trump imponer estos aranceles para pues que estas naciones le quiten a su vez los aranceles a los productos estadounidenses. Entonces, bueno, pues ahí ya están teniendo su primer enfrentamiento, pero hasta donde yo escucho, hasta donde yo tengo pues los canales de comunicación directa de Trump, él sigue apoyando los aranceles y no va a haber marcha atrás con estos aranceles, que además sirven para presionar a la élite que está teniendo importantes pérdidas económicas. Bueno, pues nos pasamos rápidamente con otra nota. La Universidad Nacional Autónoma de México dice que la reforma al artículo 15 del reglamento universitario, que estipularía expulsión a todo aquel estudiante que realice vandalismo, no estaría como tal en vigor. No es una reforma que esté vigente. Pide el rector Lomelí aclarar cuándo es libertad de manifestación y cuándo se trata de vandalismo. Ojalá que no vayan a resolver que, bueno, pues es vandalismo cuando nosotros digamos que es vandalismo, y es libre manifestación cuando nosotros digamos que es libre manifestación, que así en la práctica lo han hecho. Aranceles de Trump vigorizan el ensamble de autos en México, aumentó en un 12.1% según cifras de marzo 2025. Por corrupta. Bueno, pues por corrupta están investigando a Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ligada a Morena, y a su yerno. Son investigados por una organización de Estados Unidos. La denuncia fue interpuesta por las hermanas Garza, quienes acusan a la ministra Loretta Ortiz, de Morena, quien aspira a mantener su puesto como ministra de la Corte, por tráfico de influencias. La Security and Exchange Commission recibió una petición de uno de los despachos de abogados más grandes y prestigiosos de esa nación, Quinn Emanuel, para que informe sobre el avance de una denuncia contra la ministra mexicana Loretta Ortiz Alf y su yerno de nombre Abel Chávez Salinas, interpuesta por las hermanas Garza por posible tráfico de influencias o hechos de corrupción dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Santander, o sea, contra el banco que ya habíamos escuchado en repetidas ocasiones que es un banco vinculado al narcotráfico, al mexicano y al colombiano. Distintos periodistas y columnistas pues han visto la existencia de un posible nexo corrupto entre Loretta Ortiz y su yerno Rafael Saga Tawil. Miren de las cosas que nos hemos venido a enterar, ¿no? Ella forma parte de una red mafiosa de empresarios judíos, Rafael Saga.
aquella persona sobre la que pesa una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, delincuencia organizada, que habría obtenido de Infonavit 5,000 millones de pesos. Ah, y ya saben, ¿no? Quien también está dentro de Infonavit y acusado de múltiples escándalos de corrupción, pero hoy es un santo de Morena. Murat, Alejandro Murat. Igualmente hay menciones frecuentes de conflictos de interés que tiene el abogado Jordi Oropesa, a quien se ha ubicado cerca de Chávez Salinas en el caso que investiga la SEC de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues también se investigaría a Loretta por un caso con Actinver. Se dice que Loretta votó a favor de Rafael Saga-Tawil en un litigio con Actinver, que era totalmente opuesto. Si se hubiera resuelto conforme a derecho, pues le hubiera resultado condenatorio a Rafael Saga-Tawil, donde se reclamaba por no haber actuado de forma correcta, bien, en su carácter de fiduciario. No obstante que los 1,000 millones que reclama fueron transferidos de un fideicomiso del banco B por Más a sus propias cuentas, a su cuenta personal de BBVA. De acuerdo con esto, fuentes enteradas del asunto, el litigio pues suena tan absurdo que con su firma fue el propio Saga quien ordenó mover esos 1,000 millones de pesos a esa cuenta, y ese dinero era producto de un fraude que le hicieron a Infonavit, el Fondo de los Trabajadores, el Fondo de Vivienda para los Trabajadores. El actual director de Infonavit, Octavio Romero, que antes estaba en Pemex haciendo desastres, ha señalado actos de corrupción recurrentes identificados en el pasado, y este sería de 5,000 millones de pesos, sería uno de los más cuantiosos. Saga-Tawil pues es un político corrupto, es un empresario judío corrupto que está ligado al partido narcotraficante Morena, también a la ministra Loretta Ortiz, que también es de Morena, y sabemos que ha fallado en esto. Entonces, si no es aquí en los tribunales mexicanos, pues entonces la gente que tiene poder va a emprender sus denuncias contra los políticos de Morena en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto sí tiene consecuencias, porque pues lo que determina Estados Unidos puede obviamente impactar severamente en estas personas. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán.
Momento de continuar. Bueno, pues monstruos genéticos reviven al lobo terrible usando ADN de fósiles y modificando células de lobo gris. Esto lo hicieron científicos de Estados Unidos en el sector privado. Hicieron 3 cachorros de una raza conocida como Canis dirus, que tendría por lo menos 10.000 años de estar extinta. Se espera ver si son viables. La mayoría de estos animales mueren al poco tiempo de nacer. Tampoco se ha logrado, por ejemplo, poner órganos de animales en seres humanos. Los pacientes también tienden a tener graves complicaciones. La empresa se llama Colossal Bioscience. Para reconstruir el ADN de este lobo terrible, así llamado, un lobo muy grande, probablemente más grande que un león, se editaron 20 genes a partir de un diente de 13.000 años de antigüedad y un cráneo de 72.000 años de antigüedad. Se puede extraer ADN de esos fósiles, según dicen el equipo de científicos, de los genetistas que participaron en el estudio, en el experimento. Los lobos se llaman Rómulo, otro se llama Remo y una hembra a la que le pusieron Khaleesi. El director del estudio se llama Ben Lam. Dice que su intención es restaurar especies desaparecidas. Ahora están en una reserva ecológica de alta seguridad, pues es un ejemplar, son 3 ejemplares que están bajo la observación de estos científicos, tratando de ver si es posible, pues incluso yo creo que lo que estarían viendo es muy distinto, ¿no? Estamos hablando de 72.000 años, 13.000 años, quizás el ADN está todavía en buenas condiciones, pero hay gente que está viendo esta noticia, sobre todo apelando a la ciencia ficción, y se recuerda mucho pues aquella película del judeomazón Steven Spielberg sobre el Parque Jurásico, ¿no? Sobre un genetista que logra hacer una versión modificada de dinosaurios a partir de genes de ranas, de tortugas, etc. ¿Podrá hacerse eso? Pues vamos a ver qué pasa con estos 3 ejemplares. Yo creo que muchas de estas cosas son atentados, ¿no?, contra la bioética, porque realmente no son las especies que desaparecieron. Es una nueva versión modificada. Vamos a ver si son viables. Con Clara Brugada, crecen las bodegas ilegales en el centro histórico de la Ciudad de México. Son al menos 600 almacenes que atentan contra nuestro patrimonio histórico. Despiden a Miguel y Berenice, que fallecieron en el evento de la ceremonia. Descansen en paz. Pide el Partido Acción Nacional evitar vandalismo y robos alrededor de la Ciudad de los Deportes y la Plaza de Toros, donde se registran muchos casos. Hay nulo acceso a la salud en el Estado de México. Al menos 9 millones de personas tienen una nula atención médica y falta de seguridad social. Esto es lo que dice el periódico La Prensa. Pero ya ven que el desaparecido, el hoy extraviado, el hoy ausente, decía que ya teníamos un sistema de salud mejor que Dinamarca, el más eficaz del mundo. Sheinbaum oculta masacres en Sinaloa, utiliza el caso de Parque Bicentenario para atacar al alcalde panista de Miguel Hidalgo, el panista Mauricio Tabe. Una grúa cae y priva de la vida a 2 personas. Hay que decir que por lo general estas grúas son seguras y que se utilizan en muchos eventos, claro, en tanto no soplen ráfagas de viento tan fuertes como en los últimos días. Era un evento con narcocantantes como Natanael Cano, vinculado al cártel de Sinaloa, con cantantes experimentales como Massive Attack, quienes tienen una larga trayectoria de participar con cantantes luciferinos como Madonna, vinculada a la fundación Bill Clinton, la fundación Clinton, y esa pues a su vez con la fundación Slim, y ella misma tiene una fundación acusada de tráfico de menores en África que es Rising Malawi. Sheinbaum no se mete con los narcos, ni con los narcopolíticos, pero sí contra los gobiernos de oposición. ¿Por qué no está hablando de esta forma contra el gobernador Rubén Rocha Moya y sus masacres diarias? Porque no le conviene, porque es de su partido. Piden vetar al exfiscal de Michoacán, Francisco Herrera Franco, quien quiere ser juez
Y puede serlo porque pues Morena le ha dado el permiso, lo seleccionó, lo autorizó. No que estaba prohibido prohibir. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, que intenta prohibir la venta de ciertos alimentos en las escuelas. Los niños se rebelan contra la amargura de Claudia Sheinbaum, su prohibición del azúcar y de otros alimentos chatarra. Ahora venden golosinas en las escuelas, pero escondidas. Los llevan en su mochila. Es el caso de una primaria en Benito Juárez, Ciudad de México. Un niño vende papas por 15 pesos, otro por 20 pesos. Una nota de Ana Gabriel N. de el periódico Reforma. Señal de que, pues, el mercado se abre espacio donde sea, ¿no? Donde hay prohibiciones. Esto es como la ley seca, ¿no? A nivel infantil. Señalan que el mercado, bueno, pues siempre se abre caminos y que en este caso, pues los niños están entrenando ya el mercado negro ante prohibiciones del gobierno. Solo nos faltaba un Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pues ahora se toman más acciones en México contra los grupos criminales. Ahora la Guardia Nacional persigue pipas del narco, pipas repletas del robo de combustible, del combustible que ingresa por los puertos de Tamaulipas sin declarar impuestos y que son ganancias tanto para Morena como para el crimen organizado, según reportajes de periodistas, por ejemplo, de Código Magenta. Esto ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, donde en un operativo detienen 18 choferes de camiones cisterna, igualmente sus 18 camiones o pipas. Además que se incautó, se recuperaron 540,000 litros de combustible. Esta es una nota de Miguel Domínguez en el periódico Reforma. Y bueno, pues descanse en paz Guillermo del Bosque, productor de Televisa, fallecido a sus 64 años de edad, víctima de cáncer, de un cáncer que se conoce como linfoma de Hodgkin. Es un cáncer en el sistema autoinmune o inmunológico. 23 tumores tenía ya registrados, un cáncer muy agresivo. Yo no conocía a Memo del Bosque, pero sí parte de su trabajo en Televisa, como otros millones de personas que hemos sido telespectadores. Él estuvo en un proyecto que se llamaba El Calabozo con Esteban Arce y con el Burro Van Rankin. Hacía un programa llamado El Calabozo desde 1993 al año 1997. Era un programa así como de tipo de bromas pesadas, variedades, troleo. Y bueno, pues ahí él se caracterizó por esa clase de proyectos, ¿no? También otro de sus proyectos exitosos, otro de sus programas exitosos fue 100 mexicanos dijeron. Estuvo también en la dirección de Telehit, que no me gusta hacer comparaciones, pero sería como nuestro MTV, un canal de vídeos, de cosas de artistas de moda, de cantantes de moda en aquel entonces, de bandas, de ese tipo, del género musical, sobre todo pop y rock. En la comedia, pues hizo La Jaula en el año 2004, que no recuerdo mucho La Jaula, pero creo que contenía algo de sátira política, que hoy por el partido Morena, pues está prohibidísimo en la televisión hacer comedia sobre lo que hace el gobierno, el narcogobierno, porque es un gobierno de azúcar, de mentiras y obviamente que no soporta ninguna crítica. Esto es un gobierno de gente verdaderamente frustrada que si se burlan levemente de ellos, pues les amenazan con todo, ¿no? Hay que reconocer que el Partido Acción Nacional sí aceptaba las críticas, o al menos yo recuerdo que permitieron hacer una serie de troleos bastante fuertes, como los que hacía ese conductor llamado Adal Ramones, que prácticamente quería tumbar con sus comentarios al gobierno de Vicente Fox. Algunos gobiernos del PRI, Cedillo, por ejemplo, pues sí, también eran más o menos tolerantes con las críticas. Hay otros gobiernos que se volvieron muy intolerantes, ¿no? La intolerancia sobre todo comenzó, después de ser muy tolerante Peña Nieto, pues comenzó un poco a pedirse que los medios moderaran sobre todo los programas de humor y las críticas en su contra. Memo del Bosque también participó en programas como El Planeta de Cabeza, Black and White, No Manches, Noche de Estrellas, Qué Show con Alejandra Bogué, 100 mexicanos dijeron, Nosotros los Guapos, Perdiendo el Juicio, Todo Incluido, Superminds,
Sabrina la bruja adolescente, El quinto elemento, Las pellizcadas de Márgara. O sea, estas últimas dos, bueno, El quinto elemento que yo tenga entendido es una película, ¿no? Una película de Luc Besson, protagonizada por Mila Jovovich y por Bruce Willis, pero no sé que él haya tenido participación ahí, no sabría. Sabrina la bruja adolescente pues era una serie de televisión norteamericana, no sé si esto sea correcto, habríamos de verificarlo. Las pellizcadas de Márgara, New Generation, Chicas Veneno, Loin, Log Out, al fin de semana, Match Point, Los Monchis, Calibre 45. Pues descanse en paz, yo no conozco pues estos programas, creo que yo dejé de ver la televisión por el año 2004, sería porque ya no me enteré de otros proyectos de Memo del Bosque. Quizá porque estos ya eran en televisión privada, ¿no? En televisión restringida. El periódico El Universal hoy comunica que México lidera en desapariciones ante la Organización de las Naciones Unidas, supera a países como Irak, que es una tiranía islámica, Colombia, que tiene problemas de varias organizaciones terroristas como las FARC o el Ejército de Liberación Nacional, y bueno, México supera en desapariciones a Cuba también. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien era una reportera de La Jornada, del órgano de propaganda de Morena, posteriormente se convirtió en asistente personal, por no decir sirvienta, de Andrés Manuel López Obrador, negó, como es su costumbre, que existiera desaparición forzada en México realizada por el Estado. Lo que no entiende Rosa Isela Rodríguez es que no se puede ver, no se puede distinguir dónde terminan los cárteles de la droga y dónde empieza el gobierno, el Estado, no se puede ver. Entonces, obviamente que es obligación de Claudia Sheinbaum combatir a los grupos criminales de la droga, a lo cual ha renunciado. Cifras comparativas, bueno, pues hay 681 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas ante la ONU de México, 608 de Irak. Y eso nos muestra, pues, qué fuertes están estas cifras, ¿no? Qué alarmantes son estas cifras porque, por ejemplo, solo el estado de Jalisco supera a todas las personas desaparecidas de Irak. Estas solamente son solicitudes, pero en Jalisco hay más de 15,000 personas reportadas como desaparecidas, tan solo en Jalisco. Esa es la verdad, tan real como el cinismo que diariamente pone Claudia Sheinbaum tratando de justificar a López Obrador. Un López Obrador que está dentro del cártel Slim y Rothschild, que a poco creía que no nos íbamos a dar cuenta de sus tranzas con los aeropuertos. Eso lo voy a comentar yo creo que en una crónica especial para los suscriptores premium. Les voy a contar la historia de por qué realmente López Obrador destruyó el aeropuerto de Texcoco. Es algo muy delicado, muy corrupto y con una finalidad realmente perversa en todos los sentidos. Trump promete que podría imponer hasta aranceles del 100% contra China. Trump no se deja amedrentar por los mensajes de odio de manifestaciones violentas, amenazas del cártel Illuminati, los está haciendo perder millones de dólares. Bien por Donald Trump. Privan de la vida lamentablemente 9 personas, dejan 5 heridos en un centro de rehabilitación, solo querían dejar de consumir drogas. Eso también está prohibido dentro de los narcogobiernos como el que encabeza Rocha Moya en Sinaloa. El administrador o dueño fue secuestrado por un comando armado en su propia casa. Se trata del señor Guillermo Rodríguez. Y durante la tarde también fueron atacados otros 2 centros de rehabilitación. La cosa está muy difícil para Sinaloa, muy triste, muy difícil para Sinaloa, en tanto que Sheinbaum se la vive jugando al boxeo, haciendo clases colectivas de boxeo, diciendo que con eso se va a acabar la violencia. La violencia se acaba deteniendo a los violentos, ¿no? Una cosa es patear la pelota y otra hacer iniciativas de reforma. El acusado de violación, quien no ha probado su inocencia, Cuauhtémoc Blanco, que tiene fuero político gracias a Morena, Partido Verde, PRI, Partido del Trabajo, pues no ha presentado ni una sola iniciativa de reforma o proyecto de reforma en los últimos 7 meses. En primera, porque no sabe nada de política ni de legislación. En segunda, porque no quiere trabajar. Y en tercera, porque si la presenta, pues
es algo que se desprestigia inmediatamente, ¿no? No van a aceptar votar los políticos de oposición, incluso algunos de su propio partido, pues no van a votar a favor de lo que proponga un hombre que está acusado de intentar abusar de su propia hermana. Solo por ponerles un ejemplo. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo El Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo El Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Vías disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar este proyecto, este programa. Gracias por tu preferencia. Y bueno, vamos a cerrar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así sea. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.